Romanos, capítulo 7, versículo 13. Declara lo siguiente: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Uno de los errores o descuidos más grandes del ser humano y de los mismos creyentes es ignorar o no conocer la naturaleza del pecado, sus consecuencias, a tal grado que aún los mismos creyentes hemos minimizado el pecado y su poder y su influencia en el mundo y aún en nosotros mismos. Tan es así que en algún momento llegamos aún a negar nuestros propios pecados. ¿Sí? Y la Biblia, hermano, nos enseña que esto es muy de la naturaleza humana, que el hombre, hermano, procura no conocer del pecado, contrariamente a lo que la Escritura hace. En toda ella la Escritura lo que hace siempre es mostrar lo que es el pecado, cómo trabaja, cómo actúa en el hombre y las consecuencias de que el hombre viva en el pecado. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Cuál es la actitud de los seres humanos ante el pecado? Y generalmente, hermano, tendemos a negar el pecado. Váyase conmigo a Éxodo, capítulo 32, versículos 21 al 24. Moisés se encuentra en el monte Sinaí y el pueblo, hermano, se entrega al desenfreno. Y por cuanto Moisés decían que se tardaba en bajar, le dicen a Aarón que les construya, que les fabrique un borrego de oro, el cual ellos le adjudicarán que él los sacó de Egipto. Y cuando Moisés baja del monte, hermano, y se dirige con Aarón, mire lo que sucede. Dice ahí Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Por qué hace este reclamo Moisés a Aarón? Porque para este momento Moisés ya sabía que Aarón había construido los borregos de oro y el pueblo se había entregado en adoración a ellos. Por eso es que Moisés reclama a Aarón y le dice: mira lo que acabas de hacerle al pueblo. Pero ¿cómo responde, hermano, Aarón ante esta confrontación que le hace Moisés con su pecado? Mire. Dice: y respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se inclina al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Yo no hice nada. ¿Sí? Yo no hice nada malo, yo no hice nada pecaminoso, Moisés. Ellos trajeron el oro, yo lo eché al fuego y apareció el becerro.
¿Sí? Pero ¿qué pasa? Váyase al versículo 4. Cuando inicia el relato, mire exactamente qué es lo que hace Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, los zarcillos de oro y todo. ¿Y qué hizo? Le dio forma ¿con qué? Con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué es un buril? Es un instrumento punzocortante, puntiagudo, que es para dar forma, para marcar. Entonces, Aarón no simplemente arrojó el oro y apareció el becerro. Él lo fundió. Él le dio forma, él lo labró. Pero cuando Moisés viene para reclamar y hacer notorio su pecado, ¿qué es lo que hace Aarón? Yo no hice nada. Yo aventé el oro al fuego y salió el borrego. Yo no sé si salió caminando, ¿verdad? Faltó que dijera del fuego que salió caminando el becerro de oro. Entonces, hermanos, vemos cómo es que los seres humanos actuamos ante el pecado. Lo escondemos. No queremos que sea visto, está ahí, pero no queremos que nadie lo vea. Lo guardamos, lo preservamos, hacemos uso de él, pero no queremos que nadie vea ni sepa en qué condición nos encontramos. En Job capítulo 33 y versículo 9 dice: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eliú, el amigo de Job, está llamando la atención a Job. Le dice: tú dijiste a mis oídos esto. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Se identifica usted con alguien? ¿Sabe con quién se está identificando? Con usted mismo. Porque todo esto, la palabra nos lleva a identificarnos con nosotros mismos. ¿Quién soy yo en verdad? El apóstol Juan en su carta, en primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así de serio es el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, en el versículo que leíamos, está exponiendo el pecado como algo realmente que es. El pecado es extremadamente pecaminoso. El apóstol Pablo está diciendo: el pecado es algo extremadamente dañino, peligroso. Tan peligroso es que produce muerte. Y no importa la clase, la cantidad, el tamaño, la calidad, como se cuantifica el pecado, cualquier pecado va a producir muerte. Proverbios capítulo 1 nos enseña otra cosa que los hombres tendemos, hermano, a hacer con el pecado, y es convidar a otros, invitar a otros a pecar, invitar a otros a nuestras concupiscencias, lascivias, borracheras, orgías, mentiras, robos, engaños. El hombre por naturaleza siempre, hermano, busca el compañerismo, y no siempre para lo bueno. ¿Qué dice Proverbios? Capítulo 1, 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente.
el pecado y el pecador, hermano. Nunca quieren ir solos. Siempre quieren un compañero. Siempre quieren alguien que esté al lado de ellos, disfrutando con ellos. Así es el pecado. ¿Cuántas veces no sucumbimos ante él por la invitación de un amigo? Vente, vamos para acá, vamos para allá, vente, vamos a hacer, vamos a traficar, vamos a robar, vamos a mentir, vente, te invito. Vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos, vamos a fornicar, vamos a tantas cosas. Porque el pecado es la manera en que actúa. El apóstol Pablo, regresando a nuestro texto, en este versículo, Pablo está hablando de la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Y dice el apóstol Pablo, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, esto es la ley. ¿Qué quiere decir esto? El pecado se tiene que mostrar, el pecado no se va a quedar escondido, no. El pecado se revela, se manifiesta y se presenta. Y para que me conozcas, el pecado dice, yo produzco muerte. El pecado no se va a quedar en la oscuridad. El pecado no va a decir, no, hoy con él no voy a actuar en muerte. No, a él lo voy a dejar que pase a la vida eterna aún con el pecado. No, iría contra la naturaleza misma del pecado si el pecado no produjera muerte. Cuando el apóstol Pablo habla de las consecuencias del pecado, que es la muerte, nos está advirtiendo a no considerar con ligereza el pecado, que el pecado es altamente dañino y que el mandamiento señala toda la maldad que lleva al producir muerte. Mire, ¿cuál es el mandato que dio Dios a Adán y a Eva? ¿Sí? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol, de este fruto no comerás, porque el día que comieres de él, de cierto morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano? Por medio de un mandamiento, estaba alejando a Adán y a Eva del pecado y de la muerte. El mandamiento es lo que hace. Pero cuando rompemos el mandamiento, hermano, el pecado se manifiesta. ¿Cómo? Porque el mandamiento dice que el pecado produce muerte. Entonces el pecado, hermano, hace su acción y dice, esto dice el mandamiento, tú lo quebraste, tú lo quebrantaste, entonces la consecuencia es muerte. ¿Sí? Por eso es, hermanos, que Pablo dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera. El apóstol Pablo acaba de decir que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces yo no puedo culpar a la ley por el pecado y por las consecuencias, porque la ley es verdad justa, santa y buena. El apóstol Pablo dice, no se trata del mandamiento. Aquí la cuestión se trata de conocer el pecado, sus implicaciones al ir tras él y cómo se manifiesta produciendo muerte en la vida de los creyentes. La Biblia, lenguaje sencillo, le voy a leer este mismo texto en una versión que para mí se me hizo muy clara para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así,
por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber realmente lo terrible, malo que es el pecado. Entonces, ¿qué hizo el pecado, hermano? Tomó el mandamiento que era bueno. El mandamiento, hermano, traía una ordenanza y una advertencia. ¿Sí? No comas del árbol, porque si comieres morirás. Esa es la advertencia. El mandamiento es bueno en sí. Pero ¿qué pasa? Que el pecado toma ocasión del mandamiento bueno. Y se manifiesta como produciendo la muerte en los seres humanos. Por eso es la razón de que el apóstol Pablo, hermano, está tratando de esta manera con el pecado. Usted podrá decirme, bueno, ¿ya qué se ve que el Día del Padre escogiste este tema? Generalmente en días como estos esperamos una predicación, hermano, que nos motive a ser mejores padres, que nos enseñe cómo educar a nuestros hijos, que con la palabra nos digan cómo ser pacientes con nuestros hijos, educarlos, disciplinarlos. Pero qué mejor forma en la cual yo como un padre puedo criar a mi hijo sabiendo yo exactamente cómo actúa el pecado, cómo se mueve en el hombre y cuáles son las consecuencias de él. Porque a final de cuentas, hermanos, toda la educación, toda la enseñanza que damos a nuestros hijos, al final de cuentas gira en derredor de esto, en que nosotros queremos que nuestros hijos se aparten del mal. Cuando el Nuevo Testamento habla del pecado, hermanos, el Nuevo Testamento describe al pecado con 5 palabras distintas. El texto griego toma 5 palabras para referirse al pecado. Mire, se las voy a decir. La primera es amartía, que significa errar en el blanco. Amartía, eso es pecado, errar el blanco. Parabasis, cruzar la línea. Cuando nosotros cruzamos esa línea que nos marca hasta dónde podemos llegar a hacer algo al hablar o al actuar sin pecar, cuando nosotros la cruzamos, entonces hemos pecado. Anomía, una palabra que significa sin ley. Cuando nosotros pecamos, hemos quebrantado la ley de Dios, hacemos a un lado la ley y decidimos que nosotros mismos actuaremos conforme a nuestras propias leyes o pensamientos. Paratoma, que significa resbalar o caer. Cuando nosotros pecamos, es muy claro, caemos. Por último, la 5, opoleima, que significa deuda. Si hay algo que el hombre tiene es que es un deudor por causa de su pecado. Cuando nosotros pecamos, hermano, cada vez que pecamos, nuestra deuda está siendo cada vez mayor y estamos dando cada vez más ocasión al pecado a actuar sobre nuestra vida y producir lo que solo Él sabe producir, que es muerte. En la manera que nosotros consecuentamos el pecado, nuestra deuda va siendo cada vez mayor. El pecado lo podemos definir como el problema supremo del hombre. Los problemas que podemos tener, todos se derivan de eso, del pecado. Cuando el hombre se aparta de pecar, todo su entorno, toda su vida, todas sus relaciones, su trabajo, su estudio, su forma de comportarse con la familia, con los amigos, todo es cambiado. Cuando el hombre deja de pecar, deja de mentir, de robar, de engañar, de hacer lo malo delante de Dios y delante de su prójimo. El problema no es mi carácter, no es mi conducta.
El problema no es mis habilidades pecaminosas, que se me facilita mucho hacer lo malo. No, el problema es el pecado que mora en nosotros, el cual yo tengo que combatir. Todo pecado viene del perverso deseo de ponerse a sí mismo en lugar de Dios. Cuando se nos enseñó de los 10 mandamientos, ¿se acuerda que se nos enseñó que cuando el hombre peca es porque decide actuar autónomamente? Cuando el hombre peca es porque decide hacer un lado a Dios y decide actuar él como Dios y hacer su propia voluntad. Yo quiero esto, yo deseo esto, yo quiero obtener esto. No me interesa lo que tú digas, lo que tú pienses, esto es lo que yo deseo. Y el hombre empieza a actuar como un Dios chiquito. Todo pecado es un acto, un deseo de autogobierno, de ser yo quien defina el curso de mi vida. Al final, ser un Dios. ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecaron? Génesis 3, capítulo 4 y 5. Fíjese bien lo que nos dice el texto. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la serpiente, hermano? ¿Qué les dijo? El día que tú comas del fruto, serás como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no quiere sentirse soberano, que las puede todas, que no necesita de nadie, que no merece ser juzgado por nadie, que no merece ser señalado por nadie? Lamentablemente Adán y Eva creyeron el engaño de la serpiente y lamentablemente murieron. Gordon Keddie, un pastor en Escocia, dice: el pecador es un adicto de sí mismo, de su autonomía, de Dios, de su derecho a tomar sus propias decisiones. Eso es el pecado. Yo. Si queremos entender la verdadera naturaleza del pecado, debemos dejar que sea la Biblia la que nos ilumine en relación a lo que verdaderamente es el pecado. Y le voy a decir 7 puntos de que la Biblia nos enseña lo que es el pecado. Primeramente, el pecado es absolutamente universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado se encuentra en toda la raza humanos. Isaías 53 y versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El apóstol Pablo en Romanos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la universalidad del pecado en todos los hombres. No hay justo ni aun uno solo. El pecado no es un distintivo ni de raza, ni de sexo, ni de lugar geográfico, ni de condición intelectual o económica o edad. Chicos, grandes, pobres, ricos, sabios, ignorantes, negros, blancos o amarillos o rojos, todos son pecadores.
¿Se fija cómo es en sobremanera pecaminoso el pecado? El pecado no respeta nada del hombre. El pecado es universal en toda la raza humana. Todos hemos pecado, todos nos desviamos. El pecado es universal. Segundo, el pecado es dominante en todo aspecto de la vida del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado afecta todas las áreas de la personalidad y la existencia de la humanidad. Su mente es cegada. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No anoté la cita, es creo 2 de Corintios 4:4 o 1 4:4. ¿Sí? Pero vemos cómo el pecado actúa sobre la mente, sobre el entendimiento del hombre. La voluntad es corrupta e incapacitada. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No hay voluntad para resistirse al pecado. No hay fuerza que le pueda resistir. No hay un amuleto. Si usted quiere un amuleto contra el pecado, no lo hay, porque el día que lo haya ya estará pecando. El pecado no tenemos los recursos humanos para vencerlo. Las emociones del hombre también son trastornadas y pervertidas por el pecado. El enojo, la contienda, la envidia, la ira y toda esa clase de emociones que surgen de nuestro corazón, hermano, son pecaminosas. Dígame si el enojo no es pecaminoso. Si la ira no es pecaminosa. Primera de Timoteo 2:8. Mire lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué es que el apóstol Pablo da una indicación de que cuando se venga a la adoración a Dios, los hombres puedan levantar sus manos en santidad? Que no podemos venir a adorar a Dios si venimos enojados, si venimos peleándonos con alguien, si venimos resentidos con alguien. La Biblia enseña que ni siquiera debiéramos de ofrendar cuando nos encontramos en conflicto con nuestro hermano. Tan serio es el pecado que Dios nos advierte. ¿Sabes qué? Cuando vayas y dejes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala a un lado, no la deposites. Ve y ponte a cuentas primero con tu hermano, porque esa actitud, esa acción te está arrastrando a la muerte. Tito capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si yo aborrezco a mi hermano, dijo el Señor Jesús, si yo le digo fatuo, es como si lo hubiera matado.
Jesús dijo, habéis oído en el mandamiento que dice, no matarás, pero os digo que si alguien dijere a su hermano necio, será culpable de juicio. Tan pecaminoso es matar como es ofender. Por eso es que no existen pecados pequeños. No hay pecados decentes. Hay un libro que se llama Pecados Respetables. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es que lo escondemos, lo maquillamos, lo guardamos. Pero realmente, hermano, el pecado es sobremaneramente destructivo. El pecado es irracional. Tercero, manifiesta toda una serie de decisiones tomadas por el hombre sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántos hombres han cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, por un momento de placer? Los ha llevado a perder familias, matrimonios, bienes. Porque el pecado no razona, el pecado no te lleva a razonar. ¿Qué hizo Esaú, hermano? Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y el escritor de Hebreos llama a Esaú un profano por esa acción. ¿Qué significa la palabra profano? Significa un terreno para ser pisado. Marca una diferencia entre el lugar santo y el lugar que puede ser pisado por el hombre. Esaú era un profano, un pecador, un perdido. Al no pensar, al no sentarse a razonar, bueno, si ahorita nomás por satisfacer mi hambre le entrego mi primogenitura a mi hermano menor, ¿no traerá consecuencias eso? No, hombre, yo traigo hambre, tú échalas. El pecado quita el juicio, hermano. El pecado roba el entendimiento. El hombre no se detiene a pensar, ¿estará correcto eso? Por eso Isaías, cuando habla de la idolatría, que el hombre que con un leño se construye un ídolo y lo tiene en su mano, dice, no puede pensar que lo que tiene es un ídolo, es nada. No puede razonar, porque el pecado, hermano, nos quita la racionalidad del juicio. El hombre vicioso no puede razonar, le estoy quitando el sustento a mi familia. O está robando para obtener un vicio, para saciar un placer momentáneo. Drogas, cigarros, cerveza, yo no sé. Pero quita la racionalidad del pecado. Por eso es, hermano, que tenemos que tener siempre conciencia de lo que es el pecado. Mire lo que sucede. Las virtudes más elevadas, las capacidades más elevadas del hombre, hermano, se pierden por causa del pecado. ¿Sabe cuántos hombres hay que han nacido a este mundo con un gran coeficiente intelectual, pero que todo se fue a la basura por causa de las drogas? Por causa del alcohol. ¿Sabe cuántos hombres, una vez que habían amasado una fortuna y que podían asegurar un futuro a los suyos, se perdió todo por causa de eso? Porque su capacidad de razonamiento fue quitada por el pecado. El hijo pródigo no solamente se tuvo que arrepentir, cuando el hijo pródigo ve su condición, tiene que volver en sí, dice la palabra, y volviendo en sí, volviéndole la razón a su mente, volviéndole su capacidad de distinguir en que él estaba entre los cerdos. Y él no podía distinguir que ese no era un lugar para él. Su razonamiento, hasta que vuelve en sí, dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo entre cerdos?
entre animales inmundos, porque el pecado había robado su capacidad de razonar. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, ya cuando acordamos estamos entre cerdos, comiendo como cerdos y actuando como cerdos, perdone la expresión. Porque el pecado nos ha quitado nuestra capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Número 4, el pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. La víctima del pecado no es consciente de su condición, de su estado de engaño, mientras que piensa que es rico y se ha enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la iglesia que se encuentra en el mensaje a las iglesias en Apocalipsis 3, la iglesia Laodicea estaba siendo engañada, vivía en este engaño. Y mire, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pecado engaña. Yo estoy bien, todo está bien, tengo mi trabajo, mis hijos, mi esposa, todo está bien, todo va marchando bien, hasta tengo una iglesia donde me congrego, todo está bien. Pero el pecado está ahí engañándote, ¿no? Y ocultamente le servimos. Ocultamente vamos detrás de él. Ocultamente cuando nadie me ve. Y no hemos entendido que contrario a lo que creemos, solamente somos desventurados, miserables, pobres, ciego y desnudo. Y toda la gente nos ve así. Mira este pobre cómo lo trae el pecado, el mundo. Y el mundo lo ve y los hermanos en la iglesia lo pueden ver. Pero yo no veo mi condición. Porque el pecado es engañador. El pecado me dice, no, tú estás bien. Tú no tienes de qué arrepentirte, ¿no? Ese mensaje no es para ti. No. Tú ya sufriste mucho, tú sufriste en tu infancia, ibas al psicólogo. No, ese mensaje no es para ti. Tus sufrimientos ya pagaste por cualquier pecado. Así de engañoso es y perverso el pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:22 que los hombres profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y sabe cuántos necios hay que se creen sabios en este mundo? ¿Sabe cuántos necios con creencia de sabios van a parar en el fuego eterno? Porque se dejaron engañar por el pecado. El pecado es endurecedor. Una de las cualidades más temibles del pecado es su poder para endurecer la conciencia y el corazón. El texto que leíamos anterior dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, Hebreos 3:13, ¿sí? Nosotros, hermano, cuando menos no sentimos cómo el pecado va endureciendo al hombre, cómo el pecado va rompiendo las fibras sensibles que nos avisaban, que nos daban una alerta del pecado. El apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo en 4:2,
y habla de estos hombres, dice, teniendo cauterizada la conciencia, teniendo endurecida la conciencia. Primera de Timoteo, hablando del carácter de los hombres mentirosos y engañadores. ¿Qué pasa con estos hombres, hermano? Su conciencia se ha endurecido, ha sido cauterizada. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué es cauterizar? Es quemar. Y la parte que se quema queda endurecida, como los chicharrones. Entonces esa parte pierde la sensibilidad. Tóquese una cicatriz, a ver si tiene la misma sensibilidad que lo demás. De esas que se hacen duras, que tóqueselas. El pecado de esa manera toca nuestra conciencia. El pecado de esa manera endurece el corazón del hombre y no le permite ver cuál es su condición. Número 5, el pecado es esclavizante. Jesús dijo en San Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué más podemos decir? Si usted y yo salimos del esclavismo del pecado, si realmente ha nacido de nuevo. Usted sabe, mire, usted y yo sabemos muy bien, conocemos muy bien al pecado. Porque todavía batallamos contra él, todavía luchamos contra él, todavía cada día de nuestra vida tenemos luchas contra él. El apóstol Pablo dice que la única manera de salir de la esclavitud del pecado es vivir bajo la gracia de Dios. Romanos 6:14. Si usted ha entendido que es un esclavo del pecado, si usted hoy tiene claro eso, no va a poder ser libre jamás. En su cuerpo, en su ser, no hay una habilidad que lo haga independizarse y ser libre del pecado. No se puede. Solamente la gracia de Dios es la que nos puede sacar del esclavismo del pecado para pasar a ser siervos de Dios. Cornelius Plantinga, también es un predicador, dice que aunque nos sea familiar el pecado, nunca es normal. Y me llama mucho la atención esta declaración, porque nos llegamos a acostumbrar tanto a él que creemos que ya es parte de nuestra vida. El ser humano está tan acostumbrado a él que ya lo ve como algo normal. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de nunca ver al pecado como algo normal, acostumbrarnos a él. Siempre tiene que haber un señalamiento del pecado. No participéis de las obras de las tinieblas, antes reprendedlas. El creyente no se puede quedar parado, no se puede quedar inmóvil ante el pecado. El creyente no se puede quedar con la boca cerrada cuando el pecado se está jactando delante de todos los hombres y nosotros nos quedamos callados. Si no señalamos el pecado, si no abrimos nuestra boca, entonces seremos secuaces del pecado. Estaremos actuando con él. Porque cuando alguien le dice, si tú sabías que eso era malo, ¿por qué no lo dijiste? Usted se vuelve un cómplice del pecado. Y yo creo que no hay ningún creyente o hijo de Dios que quiera ser cómplice de él. ¿Traerá consecuencias abrir nuestra boca? Claro que las va a traer. Pero usted y yo sabemos
que no tenemos otra opción, que no podemos reír con ellos, mofarnos con ellos, tomar con ellos. Tenemos que marcar siempre un límite, una línea a la cual nunca estaremos dispuestos a cruzar. El pecado es degradante. Número 6. ¿Qué significa esto de ser degradante? Que el pecado degrada. La palabra degradar significa rebajar la dignidad moral de una persona. Eso es ser degradante. El pecado nos degrada moralmente. El pecado siempre va a traer señalamientos a la vida del hombre. Es el que le gusta decir muchas mentirillas. Fulanito que de vez en cuando lo ves que anda allá por otros rumbos oscuros. La hermana fulanita es como es chismosilla. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué está haciendo eso? El pecado, hermano, moralmente, hermano, nos roba nuestra dignidad. ¿En qué quedó el hijo pródigo, hermano? Siendo hijo, hermano, acabó como un siervo cuidando cerdos. Si alguien de su pueblo lo viera, ¿qué dirían, hermano? Miren lo que vino a acabar este. Mira lo que hizo con la fortuna del padre. Mira, moralmente degradado estaba el hijo pródigo. Y vivimos en tiempos, hermano, donde el pecado está degradando a la mujer y al hombre por igual. Donde toda virtud está siendo menospreciada. Donde las mujeres jóvenes y viejas se están dejando arrastrar por el pecado. Y no buscan la pureza, ya no hay pureza, ya no hay recato, ya no hay vergüenza, ya no hay nada. Y lo mismo sucede con el hombre. Y sabemos que es una condición degradada en la que se está viviendo. Y sabemos que es pecaminoso, pero bueno, es lo que está de moda, es lo que se usa. El pecado convirtió a los ángeles en demonios. La Biblia dice que el pecado convierte al hombre en un animal irracional. Lo degrada a tal grado que lo convierte como un animal irracional. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, dice lo siguiente. Pero estos, hablando de los falsos maestros, el apóstol Pedro dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por último, el pecado es contaminante. ¿Qué significa la palabra contaminante? Es una palabra que la Biblia le emplea mucho, que Dios le emplea mucho cuando los hombres contaminaban, sí, el altar de Dios, cuando los hombres contaminaban a otros hombres con el pecado. La palabra contaminar significa que una sustancia extraña entra a un elemento y lo enferma y lo destruye, lo degrada. Eso es la contaminación. El pecado de esa manera contamina al hombre. No podemos acostumbrarnos al pecado. No es lindo, ni gracioso, ni insignificante. El pecado es malvado y perverso, es extremadamente pecaminoso. Pero sabe que el mundo se ha acostumbrado a meternos, a contaminarlos con lo que el pecado no es tan malo, ¿no? Y estamos rodeados, influenciados por la televisión, los videos,
que entran todos los días a nuestros celulares y a nuestras casas con acciones, con hechos de hombres y mujeres pervirtiéndose, tomando, haciendo el ridículo, mostrándose descaradamente. Y todo eso está contaminando nuestra vida. Y nuestra pureza y nuestra limpieza que un día obtuvimos en Cristo, hermano, está siendo contaminada. La está enfermando. Porque lo que contamina enferma. Una bacteria extraña en su cuerpo lo va a contaminar y a enfermar. Así de serio es el pecado. A tal grado llega a ser de contaminante que los dos primeros hijos nacidos de mujer, el uno mató al otro por causa del pecado. Todo esto a qué nos lleva, a que midamos, hermanos, los alcances del pecado. A que estemos conscientes de su obra todos los días, cómo actúa en nosotros. Cuando somos contaminados por el pecado, hermano, perjudica el estado original o el estado de salud. El agua contaminada ya no es pura, su estado original ha sido alterado y va a producir enfermedad. Por eso es importante conocer el pecado, su actuar y la naturaleza misma del pecado. ¿Cómo podremos librarnos del pecado si no lo reconocemos? ¿Cómo actúa? ¿Qué produce? ¿Y cuál es el fin de permanecer en él? ¿Qué fin tendremos si decidimos seguir consecuentando el pecado? ¿Cómo lo puedo combatir? La única arma que tenemos para combatir contra el pecado, hermano, es la palabra de Dios. Y cuando usted va a la palabra de Dios, le va a decir y lo va a ubicar y le va a mostrar de qué manera usted podrá vencer al pecado. En primera de Juan 3:5 dice Juan, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lo primero que yo tengo que saber es cuál es el remedio para el pecado. El remedio es Cristo Jesús. Para eso apareció el Hijo. Para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Si yo quiero, hermano, ser libre, liberarme del pecado, yo tengo que ir a Cristo. Yo tengo que ir al Salvador. Él es, para eso vino, para quitar el pecado. No para consecuentarlo, no para ocultarlo, no para maquillarlo con otra cosa, como preferencia, como cualquier otra cosa, como los hombres han maquillado al pecado. No, Él vino a quitar el pecado. Si yo quiero realmente ser libre de pecado, yo tengo que ir al que lo puede quitar. Si sabe que su problema es pecado, no busque a otro, no vaya a otro, vaya a Cristo. Ahí mismo, en la primera de Juan, capítulo 3, y versículo 9, dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí me voy a detener un momento antes de terminar. Mire lo que está diciendo Juan, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no tiene por costumbre el pecar. Si, Si usted no ha podido vencer al pecado,
¿sí? Si usted no ha podido quitarse un hábito pecaminoso, usted tiene que hacer un autoexamen en su vida. Porque el que ha nacido de Dios, hermano, no practica el pecado. No está diciendo la palabra que ya no peca nunca más, no. Sino que el que es nacido de Dios ha roto con el hábito de pecar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Antes todos los días maldecíamos, éramos maldicientos. O maldicientes, ¿sí? Si yo he nacido de Dios, hermano, esa práctica debe de desaparecer. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, es alguien que rompe con las prácticas pecaminosas. Y que conforme él empieza a entrar en comunión con la palabra y a saber la forma de vencer el pecado, entonces ese hombre llega un momento en que llega a superar sus pecados, sus prácticas pecaminosas. Si ha nacido de Dios, usted no puede estar practicando un pecado. No puede estar diciendo, ay Señor, es que yo todos los días estoy haciendo esto. Está hablando de algo específico. Usted y yo lo sabemos, cuando venimos a Cristo, hermano, había pecados que permanecieron en nuestra vida. Pero conforme fuimos creciendo, conforme fuimos conociendo la palabra, conforme nos fuimos fortaleciendo por la palabra, dejamos de practicar esos pecados, porque nacimos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y da la razón. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento no se pierde, porque la semilla dice permanece en él. La nueva vida que Cristo nos ha dado, hermanos, no se va. El mal no puede prevalecer contra el bien. Si usted realmente ha nacido de Dios, usted va a prevalecer contra una práctica pecaminosa, es lo que está diciendo ahí. Porque la obra de Dios es permanente en nuestra vida. Nuestra regeneración, nuestra salvación, nuestra justificación es para toda la eternidad. Por eso Juan dice que el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Entonces no hay pecado, hermano, que usted no pueda vencer si ha nacido de Dios. Si no ha nacido de Dios, entonces va a tener que seguir batallando con el pecado hasta que Dios en su gracia le conceda la regeneración o el nuevo nacimiento. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso usted puede vencer al pecado, porque Dios no nos salvó por obras, sino por su misericordia. ¿Y en su misericordia qué hizo? Por el lavamiento de la regeneración. Cuando Dios nos lava de nuestros pecados, nos regenera. ¿Qué es regenerar? Renueva. Nuevamente, nuevo corazón. ¿Entiende por qué dice la Biblia que el que es regenerado no practica el pecado? ¿Es el que tiene capacidad para vencer al mundo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si usted ha aceptado a Cristo y ha nacido de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Si usted ha nacido de nuevo y es un genuino creyente,
Nunca se apartará de usted el Espíritu Santo. Ha sido puesto como el sello en nuestra vida. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. El genuino creyente prevalecerá en santificarse para Dios. El genuino creyente siempre estará luchando contra el pecado. ¿Lo vencerá algún día? Sí. Tal vez un día una batalla el pecado nos venza. Pero nuevamente retomaremos fuerzas, iremos al Salvador, buscaremos el perdón, buscaremos la reconciliación y continuaremos nuestra batalla contra el pecado. ¿Hasta cuándo tendremos que pelear contra el pecado? Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero mientras estemos en este cuerpo, seguiremos luchando y batallando contra el pecado. ¿Qué garantía tenemos de la victoria? Lo que Cristo ha dicho. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Póngase en pie. Si en algún momento, después de este mensaje, el Señor ha hablado a su corazón y le ha mostrado, le ha revelado necesidad de venir a Él en arrepentimiento y fe, yo lo invito en esta hora que usted incline su rostro y venga a Dios en arrepentimiento y fe. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nada produce más trabajo y más cansancio en nuestra vida que una carga de pecado. Ven hoy y entrégalo a los pies de Cristo, y Él será amplio en perdonar. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Adoramos tu nombre, te bendecimos, Dios, por tu grande misericordia y gracia dada a nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu grande misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, para que quitara nuestro pecado. Su sangre derramada, su sangre preciosa, Señor, nos limpia de todo pecado. Hoy te damos gracias, Dios, por la provisión que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por este mediador. Gracias por este abogado, Señor, que se ha sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Señor, hoy venimos a Él, Señor, para pedir que limpie nuestra vida, Señor. Que limpie nuestro corazón, Señor, que nuestra mente sea transformada, Señor, que nuestra mente, Señor, sea iluminada por tu palabra, Señor. Padre, quita de nosotros toda inclinación al mal, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos determinación para resistir al pecado. Señor, tu palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, solamente pedimos tu gracia, Señor, solamente pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Dios, para que, Señor, podamos ir a ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.